Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy aprenderemos a dibujar una rosa realista usando estos materiales: un lápiz HB de grafito, un lápiz 4B de grafito también, un portaminas de 0.5 milímetros 4B, un difumino que es un pincel recortado, y un Tombow monocero que es un borrador, como un portaminas pero en borrador, para borrar zonas muy pequeñas, detalles. Comenzaremos a realizar un boceto muy general, que será como una guía de la forma que tendrá la flor, en este caso la rosa, que será más o menos circular o ovalada. Entonces comienzo a trazar un boceto externo muy general, trazo un punto medio que es el que será como el centro de la rosa, y más o menos una espiral que es donde irán los pétalos. Después, basándome con una foto de referencia o una imagen de referencia, comienzo a realizar los respectivos detalles, que en este caso serían los pétalos. La mayoría de pétalos son van en direcciones un poco aleatorias, pero igual es basándome en la imagen de referencia. Entonces las formas que tendrán estos pétalos es netamente basándome en esta foto, que en este caso pues no se ve porque está en el computador. Después comenzaré a realizar las sombras. Para que un dibujo quede realista tenemos que manejar bien las luces y las sombras. En este caso comienzo a realizar sombras con un lápiz 4B. Las sombras las hago en base a la foto de referencia. Si en la foto de referencia veo que hay sombras en ese sector, pues entonces ahí en ese sector pasaré el lápiz 4B de manera un poco suave al principio, y después con otra capa un poco más, con más presión, para que quede más oscuro. Ahí estoy comenzando a pasarle otra pequeña capa para que quede un poco más homogéneo. Usando una servilleta, un difumino profesional o un pedacito de papel, comienzo a difuminar, que es más o menos como mezclar un poco el grafito para que quede más suave, que no queden tantos puntos blancos. Entonces ahí sí comienzo a difuminar un poco, y pueden ver cómo se va suavizando un poco, cómo esos puntos blancos van desapareciendo más o menos. Después de difuminar, entonces paso otra pequeña capa con el lápiz 4B para que quede más homogéneo y un poco más saturado ese tono oscuro, esa sombra, que quede más pronunciada. Y por último le paso el difumino de pincel, que es un pincel recortado, que lo que hace es que el grafito quede más impregnado en el papel y entonces quede más oscuro. Por último,
con el lapicero, con el portaminas de 0.5 milímetros 4B, trazo los detalles externos del pétalo de la rosa y también en la sombra para que quede más detallado, más fino el trazo. Y aquí comienzo a realizar el mismo procedimiento con el resto de pétalos. Primero les paso una capa con el lápiz 4B, después difumino y después otra capa con el 4B y después difumino con el pincel. Para las sombras esas sombras que son más claritas, que no son tan oscuras, uso un lápiz HB. Y aquí ya comienzo a repetir el mismo procedimiento basándome esas sombras en la foto de referencia. Entonces comienzo a repetir el mismo procedimiento en todos los pétalos, en cada pétalo de la rosa. En las zonas más oscuras suelo ejercer un poco más de presión con el lápiz 4B, como en este caso, para que quede más oscuro. Y después procederé a difuminar, y después de difuminar otra capa. Recuerden que si les gustan mis videos se pueden suscribir a mi canal, le pueden dar like al video para que YouTube muestre más mi video, eso me ayudaría un montón. Si les gusta mi arte me pueden apoyar, pueden dejarme en la caja de comentarios qué tipo de video les gustaría que hiciera, qué dudas tienen, qué preguntas quieren hacerme y enseguida les responderé. Aquí se me acabó la mina y estoy sacando una nueva, como pueden ver 4B de 0.5 milímetros. Aquí comienzo a usar el Tombow monocero, puede ser también un borrador recortado o un borrador maleable para resaltar esas áreas de luz, esas áreas brillantes y así resaltar un poco más esas luces. Espero que el video les haya sido de utilidad y si les gustó se pueden suscribir a mi canal y nos vemos en la próxima. Hasta luego.